Moi bo día a todos. Empezamos agora mesmo unha xornada técnica, xa é a terceira que levamos facendo con nesta forma de webinar na espera que podamos facela presencial. Hoxe vamos a dedicar esta hora e pico a coñecer máis sobre a especificación UNE ISO 45005-2021 de xestión da seguridade e saúde no traballo, directrices xerais para un traballo seguro durante a pandemia COVID-19, e o faremos con dous expertos en prevención de riscos laborais e expertos en sistemas de xestión. Son compañeros de FREMAP, entidad que colabora con nosotros y a las que le agradecemos profundamente esa colaboración de muchos años y que va a ser de futuro y en forma presencial, sin duda ninguna, a partir de ahora. Por lo tanto, luego os presentaré, pero muchísimas gracias a esa entidad colaboradora que es la protagonista absoluta a través de lo que mejor tiene, que son sus técnicos en prevención. Y ahora, para iniciar, tenemos la buena suerte de contar en la apertura con Elena Mancha, directora xeral de Relaciones Laborales. Elena, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues quero dar a benvida a todas as persoas que están conectadas, todas as persoas presentes, as que lle agradezo a conexión nunha hora, pois non é fácil porque ten que interrumpir seguramente a súa xornada de traballo, pero o tema o merece porque todo o que está relacionado coa COVID, porque aunque aínda parece que a COVID estamos ya a botarla lonxe, de momento tenemos que convivir coa COVID en mellores condicións seguramente en adiante, pero é importante que poñamos a luz todas as novas cuestións novedosas que podan estar relacionadas coa protección frente a este risco laboral. Pois, como os decía, os agradezo a atención a presenza nesta webinar dirixida a informar sobre as cuestións máis destacadas da norma de seguridade e saúde desta ISO 45005. Por suposto, recalcando que acaba de dicir, agradecemento a Mutua FREMAP pola súa colaboración, que é unha entidade ya coñecida e moi colaboradora co ISGA, e sobre todo, por suposto, que sin persoas específicas, persoas especialistas, non faríamos nada. As persoas técnicas expertas en sistemas de xestión que nos acompañarán nesta xornada, a María Dolores Rodríguez Díaz e a Juan Ramón Osorio Martín, grazas aos dous pola vosa colaboración que sempre supón un impulso moi importante para que a xornada teña éxito. Esta norma, a ISO 45005, é unha norma con un alcance global que quere chegar a todo tipo de sectores de actividade en situación operativa. Tanto as empresas que tiveron que paralizar as súas actividades e que foron incorporándose ao mercado ou á economía pouco a pouco porque en un primeiro momento pois tiveron que parar por cuestión de mobilidade, como aquelas que efectivamente estiveron activas durante todo este tempo porque foron consideradas como sectores esenciais. Permitirá esta norma ISO abordar os riscos relacionados coa COVID-19 desde un enfoque sistémico. A pandemia obligou a coordinar esforzos na xestión das organizacións con fin de minimizar os riscos mediante respostas áxiles e eficaces coa finalidade de disminuir a transmisión da COVID-19 entre a población traballadora, pero non só a población traballadora, sino tamén estaban moi relacionadas con elo todas as empresas relacionadas coa contorna laboral, as empresas subcontratistas, os clientes, que é o personal público en xeral, a población e os provedores. Desde que se dicta xa esta norma, xa no 21, as empresas contan con unha norma concreta que lles proporciona cando menos un marco de actuación para prever respostas aos cambios durante as diferentes etapas da pandemia. Non quixera aquí alongarme nada máis no que é a ISO, concretamente que para iso están os expertos a que den a palabra enseguida. O que sí quero aproveitar a ocasión, que sempre o fago, sempre que poido, falar en nome da Consellería e do ISGA, e poñer en valor o traballo das persoas técnicas de prevención de riscos en xeral. En xeral me refero ás empresas, ás organizacións sindicais empresariales e, por suposto, sempre falarei dos técnicos do ISGA en concreto.
En Seral, todos os técnicos e técnicas de prevención durante a pandemia foron figuras fundamentais para conseguir que o país, que Galicia, que o país, que todo o Estado siguera camiñando e siguera producendo, aínda que gran parte da población estaba na casa durante todos eses meses iniciais. Todos eles estiveron durante toda a pandemia ao lado das empresas e das persoas traballadoras. Os técnicos de prevención das empresas estiveron modificando inmediatamente as evaluacións de riscos para introducir este novo risco laboral que a todos nos supuso unha enorme sorpresa, non cabe dúbida delo, tamén a modificacións das planificacións para poder introducir as medidas preventivas que permitieran ás empresas pois, non evitar o posible o contagio. E tamén así, as medidas non só de materiais, sino tamén a protección da saúde a través da medicina do traballo. En Seral, todos os técnicos se tiveron que poñer a un traballo, me imagino que en todas as empresas a la vez, un traballo enorme para poder axudar as empresas a evitar e a informar aos traballadores tamén de como facer para evitar o contagio do COVID no eido laboral. No caso do ISGA, estiveron traballando duramente, ese fruto foise ben durante todo o tempo, además, fomos testigos todas as persoas que traballábamos, eu nese momento non estaba na consellería, pero sí que estaba no eido laboral, era consciente do traballo tan importante que estaba a facer o ISGA nese momento coa preparación e elaboración de guías, de circulares, de protocolos, dirixidas a moitísimas actividades do tecido productivo e finalmente creouse a unidade de referencia COVID para dar coñecimiento e forma a este gran esforzo destos compañeiros que estaban especializados ademais non só en cuestión materiais de protección de seguridade, sino tamén todo relacionado coa higiene, a medicina do traballo e a sociología e psicosocioloxía, perdón. Este grupo conformou de maneira oficial fai xa uns meses o que chamamos a unidade de referencia COVID e que sempre o digo que é a primeira unidade dentro do Estado español en especializarse nesta materia, polo cual Galicia creo que ten que sacar aquí peito e que sepan todos os galegos e galegas que esa unidade foi creada en Galicia, non foi copiada de outras comunidades, sino que foi aquí porque manifestou, foi a proba do ese esforzo tan grande que saía no periódico, además, continuamente nos medios de comunicación, desas medidas de adaptación das proteccións contra o COVID en todos os sectores productivos e que pouco a pouco foron adaptando a todos os sectores productivos. Quero sublinhar tamén o importante esforzo do tecido empresarial galego para adaptarse ás condicións cambiantes provocadas pola COVID. Non cabe dúbida que foi un reto para todas as empresas protexer as súas persoas traballadoras. Non só foi un desembolso económico importante, sino tamén unha cuestión de control e de vigilancia, de protección e de preocupación polos contagios, sobre todo nas primeiras fases da pandemia, porque quizáis agora o tenemos todo como moi asumido, traballar con seguridade, pero non era así nas primeiras fases. Os datos de contagio no eido laboral foron moi bons en Seral, e iso creo que é unha cuestión que as empresas ten que congratularse, que non foron unos datos, sí que hubo algúns problemas, pero foron datos moi reducidos comparados co que foi o que sigue sendo o contagio do COVID na poboación en Seral. E xa sin máis, sin enrollarme ya nada máis, vou dar paso a María Dolores e a Juan Ramón, que son aquí os protagonistas. Moitas gracias a todos pola vosa atención, e a todas pola vosa atención. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a esta webinar y, por supuesto, a los organizadores, al ISGA y a nuestros compañeros de FREMAF Galicia por invitarnos tanto a Loli como a mí a estar hoy aquí. Entre ambos vamos a analizar la norma ISO 45005. Aprovecho ya para decir que, aunque estamos hablando de norma, realmente no es una norma, luego lo iremos explicando, que nos aporta una serie de directrices generales para propiciar, dentro de lo posible, un trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. Esta pandemia ha revolucionado el mundo laboral, de modo que tanto las organizaciones como las personas nos encontramos en uno de esos entornos que solemos denominar VUCA, acrónimo de las siglas de las 4 palabras inglesas que definen este tipo de entornos: volátil, incierto, complejo y ambiguo.
El mejor método para hacer frente a este tipo de entornos es incrementar nuestra resiliencia organizacional, es decir, la capacidad que tenemos para absorber y adaptarnos a lo imprevisto sin dejar de cumplir con nuestros objetivos e incluso, cuando sea posible, aprovechando las oportunidades que se nos presentan. A pesar de que se empezó a hablar de VUCA a finales del siglo pasado, las personas venimos enfrentándonos desde siempre a entornos que pueden ser más o menos hostiles en un momento determinado. Cuando hablo de este tipo de entornos, suelo comentar que tengo el privilegio de vivir en Cáceres y en el interior de la ciudad amurallada existen varias torres desde las que se puede divisar el entorno con una visión de 360 grados. Esto permitía a sus habitantes detectar las amenazas que se aproximaban y planificar acciones defensivas. En la actualidad, las amenazas se materializan en menos tiempo, el entorno es bastante más volátil, pero la idea sigue siendo la misma. Debo conocer mis fortalezas y debilidades y planificar mi actuación. Los expertos en seguridad y salud en el trabajo de ISO se plantearon el reto de recopilar y estructurar las mejores prácticas que se han ido adoptando a nivel mundial en relación con la COVID-19 y esa recopilación se ha plasmado en la ISO PAS 45005. Si tenemos esta recopilación estructurada de buenas prácticas, parece lógico que les echemos un vistazo, ya que si las aplicamos conseguiremos beneficios para nuestras organizaciones y, por supuesto, para las personas que de uno u otro modo estamos relacionados con ellas. En el canal de prevención de FREMAP tenéis a vuestra disposición esta presentación que estamos utilizando en formato PDF, que, como veremos a continuación, contiene diversos enlaces que os pueden ser de interés. Parte de esos enlaces, de esos hipervínculos, os van a ser también remitidos por el ISGA en un documento que hemos preparado para ello. ¿Nos cuentas, Loli, qué es lo que vamos a ver en toda la exposición? Sí, hola, buenos días. A ver, la COVID ha cambiado radicalmente la forma en la que la gente vive y trabaja. Las organizaciones, conforme se han ido a continuar con su actividad, han visto cómo han tenido que ir aprovechando las lecciones que han ido aprendiendo en las distintas fases de la pandemia. Mientras se embarcaban hacia ese nuevo rumbo de la nueva normalidad, han tenido que ir cambiando sus formas de trabajo, adaptándose a la normativa que iba cambiando continuamente, y todo ello ha sido importante el tener un documento que es esta norma, o sea, este documento UNE ISO PAS 45005 que ha recopilado estas buenas prácticas que nos ha comentado Juan Ramón. Lo que vamos a ver en la ponencia de hoy es qué es y qué no es la UNE ISO PAS, cuál es el contenido del documento de forma breve, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí analizaremos cada uno de los puntos, los beneficios que ha aportado, cuál es su relación con otras normas ISO y cuáles son otros documentos que se pueden considerar de interés. ¿Por qué se le ha llamado PAS? PAS es el acrónimo en inglés de la palabra especificación disponible públicamente. Si accedéis a la página web de ISO, que sí que en esta figura tenemos el enlace que podríais acceder al mismo, ahí podéis ver este documento en inglés, está disponible en modo lectura. Entonces, si accedéis a él, lo tendréis siempre accesible. Esto se ha hecho porque así, si en alguna fase de la pandemia se considera el modificar alguna de sus partes, se podría hacer de forma rápida, no tendría que ir a hacerse a una revisión. No se trata de una norma, sino que es un documento de especificación. Sí que tiene la estructura y el formato similar al de las normas, pero no cumple con el anexo SL de las normas de gestión ISO. Por eso no es una norma y no tiene realmente todas las cláusulas de las normas de gestión. Lo que vamos a ver ahora es qué es y qué no es. Cuéntanos, Juan Ramón. Pues sí, empezando con qué es un documento que contiene orientaciones y directrices para la protección fundamentalmente de dos grupos de personas, los trabajadores y otras partes interesadas. Cuando hablamos de trabajadores, debemos tener presente que tanto este documento como la norma ISO 45001 definen el concepto de trabajador como persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Por tanto, quedan incluidos todas las personas, ya sean remuneradas o no remuneradas, que prestan servicios para la organización, pues personal de proveedores externos, de contratistas,
autónomos, es decir, los que prestando servicios para la organización están bajo el control de ésta. Además de los trabajadores, también nos sirve para las partes interesadas, para otras partes interesadas. Estamos hablando de visitas, público, usuarios, es decir, todas las personas que sin ser trabajadores pueden verse afectadas por nuestra actuación con respecto a la COVID-19. ¿Continúas, Loli? Sí. Además, como hemos dicho, este documento recoge las mejores prácticas a nivel internacional. Nosotros aquí hemos recopilado 3 documentos que pueden ser de interés. Uno de ellos es el de buenas prácticas en centro de trabajo del Ministerio de Sanidad. Todos ellos están hipervinculados, se podrían acceder directamente pinchando. Luego está un documento de la Organización Internacional del Trabajo y una de la Comisión Europea, que podrían ser también de interés para los asistentes, ya que recoge también buenas prácticas. ¿Vale? Asimismo, es aplicable este documento es aplicable a cualquier organización, sin considerar el tamaño que tenga o dónde se encuentre ubicado. Además, también nos dice el documento que sirve para empresas de nueva creación, para empresas que durante la pandemia siguieron realizando su actividad porque eran actividades esenciales, o bien algunas que, aunque dejaron la actividad en el momento del confinamiento, lo han vuelto a retomar o están pensando en retomarlo próximamente. Pues bien, la ISO 45005 está estructurada en base al ciclo Deming, que, como sabéis, se basa en planificar, hacer, verificar y actuar. Dicho de otro modo, lo que nos están pidiendo estas directrices es que nos subamos a la torre más alta que tengamos con el fin de divisar nuestro entorno y poder planificar nuestra defensa. Pero además nos piden que una vez que llega el enemigo y que ponemos en práctica lo planificado, evaluemos los resultados y actuemos en consecuencia en busca de la mejora continua. Existe una correspondencia bastante clara entre algunas cláusulas de la 45005 y determinados requisitos de la 45001. Esto posibilita que aquellos que ya tienen implantada la 45001 como sistema de gestión estén utilizando la 45005 para alimentar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este documento no pretende ser algo que se analice paso a paso, sino que tiene un enfoque global. Lo que busca, como acabamos de decir, es incrementar nuestra resiliencia, es decir, que las respuestas que damos a los cambios sean las adecuadas durante las diferentes fases de la pandemia. Esto tiene mucho que ver con la gestión del cambio y con la gestión de riesgos que están presentes en diversas normas ISO. De modo que en el caso de que se produzcan cambios, incluso cuando estos cambios, como nos ha ocurrido con la pandemia, son imprevisibles, nos aseguremos de que no presentan impacto negativo en la seguridad y salud de los trabajadores, o que al menos vamos a ser capaces de tomar medidas para mitigar ese efecto que se puede producir sobre la salud. ¿Qué más no es, Loli? Pues no proporciona información a entornos clínicos, sanitarios y sociosanitarios, ya que se considera que estos, al estar expuestos a un mayor nivel de exposición al riesgo, tienen que ser tratados de un modo diferenciado, por lo tanto no aplicaría a estos entornos. Tampoco se trata de una norma certificable, ya hemos dicho que no es una norma, sino que es un documento de especificación, y lo único que se puede hacer es certificar una empresa certificadora que se está abordando estos riesgos desde este documento. Entonces sí que se puede demostrar que se está utilizando el documento para abordar los riesgos relacionados con la COVID, siempre utilizando un enfoque sistémico, es decir, que abarque a la totalidad del sistema. Bien, Además, pues ahora, sí, decía que ahora va a aparecer un esquema en pantalla en el que vamos a tratar de plasmar una visión panorámica de lo que nos dice este documento. Comenzamos con el ciclo Deming, pues comenzamos por planificar. Tenemos que partir de identificar, planificar y evaluar los riesgos. Deberemos determinar el tratamiento que vamos a dar a los casos sospechosos y a los confirmados. No podemos olvidar que la pandemia y los cambios que está ocasionando suponen una amenaza muy importante para la salud y en especial para el bienestar psicológico. Deberemos tener en cuenta
que no todas las personas tienen las mismas capacidades, por lo que la organización debe asegurarse de que las acciones tomadas para gestionar los riesgos derivados de la COVID-19 contemplan los impactos en los diferentes grupos de personas, ya sean trabajadores o partes interesadas, teniendo en cuenta una perspectiva de inclusividad. Para concluir con la planificación, determinaremos y nos dotaremos de los recursos necesarios para poder llevar a cabo lo planificado. El siguiente paso es hacer, que incluye 4 apartados. Comunicación en todas sus facetas, tanto interna como externa, higiene, manos, superficies, materiales, uso de equipos de protección personal y mascarillas, que sin duda ha pasado a ser una de las medidas estrella, y por último, operaciones en las que este documento analiza las actividades a las que se dedica la organización. El siguiente paso será verificar. Deberemos comprobar que aquello que hemos planificado es lo que estamos llevando a cabo y que la eficacia que conseguimos es al menos la que nos habíamos planteado conseguir. Para ello, tenemos que realizar una evaluación del desempeño. ISO, cuando habla de desempeño, nos está hablando del resultado medible. Es decir, todo aquello que podamos medir, lo vamos a medir para verificar que estamos actuando de acuerdo a lo planificado. Por último, llegaremos al cuarto paso, actuar. ¿Qué es lo que pretendemos con esta actuación? Pues lo que pretendemos es conseguir la mejora. El ciclo no finaliza aquí, sino que vuelve a comenzar con la planificación, lo que hace que la mejora que acabamos de mencionar sea una mejora continua. Además, la especificación contiene 2 anexos sobre los que luego volveremos. El anexo A nos habla de las consideraciones de seguridad protectora y el anexo B nos habla de consideraciones de accesibilidad e inclusión. Bueno, pues ya que hemos visto esta vista a modo de pájaro, pasamos a lo que es el contenido del documento en sí. Sí, en la parte del contenido hay una parte de prólogo que lo que nos indica es el comité técnico que lo ha elaborado y además aparecen enlaces de interés de la web ISO que pueden ser interesantes, pues de acceso al modo lectura del documento y a otras terminologías que considera ISO que son importantes. Luego, en la parte de introducción, sí que nos hace referencia a esto que nos ha comentado antes Juan Ramón de las organizaciones que pueden tener implementada la ISO 45000 y también del ciclo Deming que acabamos de comentar. Además, nos dice que los entornos son para cualquier tipo de entorno, no solo entorno del lugar de trabajo como hasta ahora, sino que también incluye pues, el trabajo en casa, el trabajo en lugares móviles, incluso en otros domicilios. Luego, en la parte de objeto y campo de aplicación, nos indica pues, lo que también hemos comentado de que es aplicable a cualquier organización, ya independiente de dónde se encuentre ubicada y del número de trabajadores que tenga, y así como si su actividad se paralizó o no durante la pandemia, o si es una empresa de actividad nueva. En normas de consulta no aparece nada porque no hay nada de referencia anterior, y luego hay un apartado que es el de términos y definiciones. Aquí sí que aparecen 11 términos que sí que es importante leerlos, entre ellos está el de trabajadores y partes interesadas que ya nos ha comentado Juan Ramón, pero existen otros. La mayoría de ellos han sido cogidos de ISO 45001 con modificaciones en sus notas y algunos otros pues son cogidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y son nuevos. Sí que es conveniente el leerlos antes de empezar a aplicar el contenido del documento. En nuestro canal de prevención, que al principio de la ponencia comentaba Juan Ramón, tenemos un apartado de ISO 45001 que está aquí también hipervinculado y dentro del cual hemos puesto una parte de 45005. Aquí sí que tenemos incluidos el glosario de términos y definiciones, por si alguno lo quisiera acceder al mismo, o si no tuviera la UNE 45005. Porque sí que la página web de ISO aparece solo en inglés. Aquí nosotros los tenemos en castellano, entonces sí que podréis acceder a él. Y ahora con todo esto sí que ya vamos a empezar a ver la parte del ciclo de Deming que comentaba Juan Ramón, que comienza en planificar y que incluiría las cláusulas desde la 4 hasta la 8. Aquí ya empezamos a ver el concepto de riesgo. Riesgo siempre se refiere en este documento al riesgo ocasionado por el COVID, no a cualquier otro tipo de riesgo, solo al específico de COVID que puede influir en lo que es la seguridad y salud y
y también el bienestar de nuestros trabajadores y partes interesadas. La primera parte de esta cláusula, la cláusula 4, que es planificación y evaluación de los riesgos, nos dice que antes de empezar a identificar y evaluar los riesgos tenemos que hacer una comprensión del contexto de la organización. Eso significa que tenemos que ver qué factores internos y externos nos influyen. Como factores internos, pues podrían estar, por ejemplo, qué trabajadores vulnerables podemos tener, qué tipo de actividad nos dedicamos, si podemos mantener el distanciamiento físico en nuestras instalaciones, qué valores culturales tenemos. Luego, en la parte de factores externos podría estar, por ejemplo, la disponibilidad de vacunas, disponibilidad de equipos de protección individual o de mascarillas higiénicas, también el comportamiento que tienen nuestros clientes, si ha habido algún cambio en la cadena de suministro. A lo mejor ahora hay mayor tendencia o menos tendencia a consumir nuestro producto debido a la pandemia. Entonces, esto es algo que nos va a influir y que hay que tenerlo en cuenta en el contexto de la organización. Asimismo, nos habla también del liderazgo y de la participación de los trabajadores, que tiene una gran importancia. En la parte del liderazgo, para gestionar eficazmente la COVID, la organización tiene que demostrar su compromiso. Para ello, pues tendrá que asegurar, por ejemplo, la confidencialidad médica, tiene que proporcionar recursos necesarios a los trabajadores, no solo económicos, también a lo mejor humanos o de cualquier otro tipo. Se tiene que informar de los incidentes que ocurran en el centro de trabajo y en la organización en general. Y además es muy importante que se involucre a los trabajadores en las evaluaciones de riesgo. Luego, en la parte de planificación, nos habla que hay que considerar problemas ocasionados por el contexto. Hay que ver, siempre que sea posible, el minimizar los trabajadores en el lugar de trabajo. Y además hay que dar un apoyo tanto físico, de salud física como mental, a los trabajadores que se encuentran en casa. Luego habla de la parte de lugares de trabajo. Sí que en lugares de trabajo diferencia entre los físicos de trabajo de nuestra organización, como el de trabajo en domicilio, trabajo en domicilios de otras personas o trabajos en múltiples ubicaciones o lugares de trabajo. Aquí lo que siempre nos dice es que los lugares de trabajo tienen que estar evaluados y además limpios y tienen que estar continuamente desinfectándose. Sí que nos dicen que se tiene que evaluar y controlar los riesgos relacionados con la legionela y otras enfermedades que puedan estar relacionadas con el agua, para así no introducir nuevos riesgos que actualmente no tengamos. Además, es muy importante aumentar la frecuencia de la desinfección y limitar siempre el número de personas dentro de un área. ¿Vale? En la parte del trabajo a domicilio nos dice que se tiene que comprobar si se puede realizar bien el trabajo desde casa, si se dispone de herramientas tanto informáticas como físicas, si además el lugar es adecuado. Si el trabajador quisiera volver a casa, habría que ver si el desplazamiento a la oficina se puede realizar de forma segura. Sí que da mucha importancia al apoyo psicológico del trabajador que se encuentra en casa. Luego, en la parte del trabajo a domicilios, pues sí que indica que siempre que sea posible, pues el trabajo a domicilio, si se puede hacer a distancia, pues se intenta hacer. Pero en ocasiones, pues por ejemplo, trabajo a personas que hay que ayudarlas, pues tanto en la comida, trabajo social, asistencia social, pues este tiene que ser realizado en el propio domicilio. Pues habrá que verificar si no hay personas contagiadas o que se encuentren en cuarentena en el domicilio. Y de hacerlo, habrá que ver si es necesario el ir y si hay que ir el disponer de los equipos de protección que sean adecuados. Luego, en los trabajos móviles sí que nos indica pues, que se le tiene que proporcionar a los trabajadores pues, gel hidroalcohólico, mascarillas, asegurarse de que pueden realizar su trabajo de forma segura. Entonces sí que tiene que estar en contacto continuamente con dichos trabajadores. Luego hay una parte de esta cláusula que nos habla de las funciones. Nos dice que hay que ver qué roles son críticos para la continuidad de negocio. Tendremos que asegurar esas funciones de nuestro puesto. Además, hay que ver si hay algunos trabajadores que tienen mayor riesgo de contagiarse por COVID, ya que en su lugar, pues en su hogar, a lo mejor conviven con alguien que tiene un mayor riesgo de contraer COVID, bien pues porque está relacionado su actividad laboral con una actividad que es de mayor riesgo, por ejemplo, sociosanitaria, o bien pues porque necesitan algún cuidado especial por una discapacidad y están más expuestos. ¿Vale? Luego, aparte, nos habla de las actividades.
Dentro de lo que son las actividades, sí que nos dicen que hay que ver qué actividades son críticas y las que no, a lo mejor no se pueda mantener el distanciamiento físico, y entonces hay que proporcionar unos EPIs adecuados. Además, hay que diferenciar las zonas donde se tienen que realizar esos trabajos donde no es posible el distanciamiento y a intentar poner unas barreras físicas para intentar que la propagación del COVID esté controlada. Dentro de esta cláusula incluye la preparación y respuesta ante emergencias. Aquí lo que nos dice es que siempre hay que dar prioridad a la preservación inmediata de la vida, pero sí que es importante que si hubiera que hacer algún simulacro o alguna práctica de emergencias, es posible que no se pueda mantener la distancia de seguridad o que incluso los equipos de emergencia tengan que atender a personas y por tanto esta distancia tampoco se pueda mantener. En esos casos, pues sí que habrá que dotar a estos equipos de unos equipos de protección individual para que se intenten evitar el contagio en la medida de lo posible. Asimismo, indica que es importante preparar una guía para las personas que se puedan encontrar pues, en estos momentos de emergencias estén nerviosos y sí que haya pues, para casos de violencia ante los equipos de emergencia. En estos planes de emergencia sí que es importante revisar quiénes son los equipos, quiénes estaban formados anteriormente, porque a lo mejor en este momento se encuentran en trabajo en casa o bien se encuentran en cuarentena o contagiados. Entonces habrá que revisarlos para que en todo momento los equipos de emergencia se encuentren actualizados. Y luego habrá que planificar los cambios que pueda haber de cara a otras posibles restricciones. Entonces, esto sí que tendrá que ser revisado para intentar en la medida pues, que no se tenga que paralizar la actividad, no se vea afectada. Y con esto pasaríamos ya a la siguiente cláusula, que es la cláusula 6, la 5. Bien, pues nos habla esta cláusula 5, es que se deberían establecer procesos. Me oigo con retorno. No sé si me escucháis mal. Bien, digo que se deberían establecer procesos para manejar casos sospechosos y confirmados, para evitar que trabajadores contagiados accedan al lugar de trabajo y a su vez contagien a otras personas. Se nos indica cómo actuar si se detecta un caso sospechoso en el lugar de trabajo, aislar a la persona, organizar su traslado. Si es posible, este traslado se debería hacer en un vehículo de un miembro de la misma unidad familiar con el fin de reducir el número de contactos. También nos dice que podrían realizar pruebas adecuadas para detectar contactos estrechos, limpiar y desinfectar las zonas, informar a las autoridades sanitarias, determinar cómo y cuándo procede el regreso al trabajo tras una ausencia prolongada. En la pantalla os aparece una imagen con un hipervínculo a un vídeo de manejo de casos y contactos en la empresa. También nos indica cómo se deben establecer procesos para identificar trabajadores contagiados o sospechosos que trabajan en casa, mantener la comunicación con los mismos, determinar si pueden o no seguir realizando su trabajo desde casa. Es necesario que estemos actualizados en los cambios normativos que se van produciendo. Sabéis que quizá es uno de los motivos de mayores cambios normativos, eso que decíamos al principio de entornos volátiles, creo que nunca ha sido más cierto. Y para esto puede ser útil consultar de vez en cuando el canal de prevención de FREMAP, que está accesible a todo tipo de empresas, no hace falta estar asociado con FREMAP, en el que siempre se mantiene actualizada la información. La salud y el bienestar psicológicos pueden verse afectados por los riesgos psicosociales, como pueden ser la incertidumbre, la carga y el ritmo de trabajo, los cambios en los horarios que no siempre quedan bien definidos, se puede producir una ambigüedad de rol, existe un control muy diferente al que existía antes, nos podemos encontrar con la sensación de falta de apoyo social, de impactos por el aislamiento prolongado y el trabajo remoto. Se puede producir, y de hecho se está produciendo, una incertidumbre, una inseguridad laboral. Pueden producirse desajustes en el equilibrio de la vida laboral y familiar y, en fin, todos esos peligros en los que podéis estar pensando cada uno de vosotros.
Con respecto a la inclusividad, se nos indica que las acciones que se tomen para gestionar los riesgos de la COVID deben de tener en cuenta a todos los grupos de trabajadores y partes interesadas, garantizando pues, que la comunicación sea accesible para todos, contemplando las distintas capacidades a la hora de propiciar el teletrabajo. Todo esto se desarrolla con más profundidad en el anexo B, que hace referencia a la inclusividad. Cuando hablamos de recursos, debemos incluir recursos de todo tipo, humanos, financieros y materiales. EPIs, desinfectantes, tecnología, métodos de comunicación, equipos. La siguiente fase o el siguiente apartado del ciclo Deming es hacer. Sí, esto incluiría ya las cláusulas desde la 9 hasta la 12. Vale, entonces la primera de ellas sería la de la comunicación, que como decía antes Juan Ramón, pues abarca tanto a comunicación interna como externa. Hay que comunicar a trabajadores y a partes interesadas, y hay que comunicar las medidas y controles de seguridad, las formas que tengamos de trabajo, porque estas se han podido ver modificadas con respecto a las que teníamos anteriormente. Cómo informar de los incidentes y qué espera la organización de los trabajadores. Se hará ya sea por métodos formales o informales, es decir, se puede hacer por intranet, se puede hacer a través de emails, a través de llamadas telefónicas, carteles. Nosotros aquí os hemos puesto algún cartel informativo de cómo, por ejemplo, lavarse las manos. Pues este tipo de información es muy útil, sobre todo en centros de trabajo, pero para los trabajadores que se encuentren en casa se puede hacer de cualquier otro tipo. Vale. También se tiene que comunicar de forma clara cuál es el distanciamiento físico que se tiene que asegurar, cómo se tiene que realizar la higiene, qué formas hay que actuar antes y después de llegar al centro de trabajo para la entrada del mismo, e informar de las instalaciones que están disponibles, porque a lo mejor hay algunas áreas que no se encuentran disponibles, no están abiertas. Asimismo, nos habla de cómo se tiene que acceder en la primera vez que se entra al lugar de trabajo. Hay trabajadores que aún no han vuelto a su lugar de trabajo, entonces tienen que saber si los accesos siguen siendo los mismos que había cuando habitualmente iban antes del confinamiento, si existen las mismas formas de fichaje, a lo mejor pues antes eran con huellas dactilares y se ha procedido a quitar estas por el tema de contagios. Hay que intentar fomentar los desplazamientos en vehículos personales, bien también en bicicleta o caminando si es posible. Se tienen que proporcionar siempre que sea posible las entradas y las salidas de forma escalonada para que no todo el mundo coincida en los mismos horarios de entrada y salida. Y también habrá que indicar los modos de actuar con visitas o con público y a ver si ha habido algún cambio en los procedimientos de emergencia, que es lo que anteriormente hemos comentado. Además, nos dice que la comunicación debe ser continuada, ya que nos tenemos que asegurar que todos nuestros trabajadores y partes interesadas dispongan de la información actualizada y además comprobar su estado psicológico. Luego nos incluye la cláusula 10, que es la que habla de higiene. Aquí nos dice que hay que asegurar la limpieza en las instalaciones, ya sea tanto en las horas de trabajo como al finalizar los turnos. Y en los equipos de trabajo que se comparten, pues asegurarse de que están limpios y desinfectados antes de que comience el siguiente turno. Además, es importante el comunicar la necesidad del lavado frecuente de manos. Se deben también restringir las entregas no esenciales y desinfectar continuamente todas las zonas comunes y superficies de contacto frecuentes. Y además es muy importante el tema de ventilación. Y luego nos habla de la parte de los equipos de protección individual y de los cobertores faciales. Aquí también nos hemos puesto un vínculo a un vídeo de cómo poderse quitar las mascarillas de forma correcta. Sí que es importante asegurar que los equipos de protección pues, se ponen y se quitan de forma adecuada, sobre todo al quitarlo, pues que no nos contagiemos si estos estuvieran contaminados, y el saber hacer el uso de los mismos. Además, hay que asegurar el distanciamiento cuando sea necesario quitarse la mascarilla y además el saber utilizar estos equipos. Habrá unas zonas habilitadas para sitios donde haya que hacer el descanso para eliminar la fatiga ocasionada por los. Ya pasaríamos a Pues llegamos a la cláusula 12, operaciones, en la que se contempla la actividad a la que se dedica la organización. Se nos recomienda que tengamos en cuenta múltiples aspectos y entre ellos uno de los que más resalta
es tratar de reducir el ruido de fondo donde sea posible para evitar que tengamos que subir la voz, lo que incrementa el riesgo de transmisión. No olvidemos que llevamos puestas mascarillas y que esto de alguna forma dificulta la proyección de la voz, con lo que la tendencia es a incrementar el volumen. Al retomar el trabajo tras interrupciones provocadas por la pandemia, se debe informar adecuadamente a los trabajadores, como nos decía antes Loli, indicando nuevos peligros que puedan surgir. Por ejemplo, es posible que el número de trabajadores presentes sea inferior al habitual y que deban reasignarse determinadas funciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante la labor de concienciación de las personas sobre los síntomas de la COVID y valorar las posibilidades de evaluar a los trabajadores y otras partes interesadas antes de acceder al centro de trabajo. Se nos relacionan determinadas posibilidades, como puede ser el control de temperaturas. Si bien es cierto que debemos de tener presente que las normativas pueden diferir de un país a otro, incluso de una comunidad a otra, y que siempre debemos respetar la normativa de cada lugar, y es muy importante que tengamos en todo momento presente todo lo relacionado con la protección de datos y el derecho a la intimidad de la persona. Este tema está dando bastantes dudas y bastantes consultas sobre qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Se proponen medidas como escalonar horarios de entrada y salida, establecer itinerarios unidireccionales allá donde sea posible, analizar los modos en los que se produce el traslado al trabajo, fomentar el uso de escalera en lugar de ascensores. Como nos decía antes Loli, una de las medidas es evitar tocar controles de acceso, cambiar el sistema de fichaje. Siempre que sea posible, se debe mantener distanciamiento físico en las zonas de trabajo y tendremos que plantearnos la reubicación de puestos de trabajo, de modo que cuando sea posible, pues los trabajadores no estén ubicados cara a cara. Debemos de intentar que estén una colocación diagonal, incluso de espaldas, colocar barreras físicas entre ellos, reducir el número de trabajadores que están en un mismo espacio físico y continuando con lo que es el tema de operaciones. ¿Qué más nos puedes contar, Loli? Sí, en la parte de uso de las zonas comunes. Las áreas comunes sí que tienen que ser zonas seguras y para ello hay que limpiarlas y desinfectarlas de forma frecuente. Además, hay que limitar el número de personas que accedan a las mismas. Escalonar los tiempos de descanso, crear nuevas áreas adicionales, instalar mamparas, no compartir equipos ni utensilios, regular el uso de vestuarios, etc. Además, en la parte de uso de los aseos, nos dice pues, que estén disponibles siempre en los aseos jabón para el lavado frecuente de manos, que las toallitas sean de papel desechables, si es posible pues que los grifos se accionen de forma automática y es importante limitar el uso de urinarios disponibles para que así se garantice la distancia física. Así será importante de cara a la expansión del virus. Luego nos dice en la parte de reuniones y visitas al lugar de trabajo que se deben limitar, que siempre que sea posible, pues que se puedan hacer pues, por conferencias o por medios audiovisuales, pero que si fueran necesarias, pues sí que se tendrán que habilitar zonas para las reuniones que tienen que estar ventiladas antes y después, que en estas reuniones intente no compartir equipos de trabajo o bolígrafos, papel, pues que cada uno disponga de los suyos para así no fomentar la mitigación de la propagación del virus y además asegurar siempre el distanciamiento. Luego, en los trabajos con atención al público, pues sí que es importante el que haya disponibilidad de carteles informativos que indiquen al personal que accede al centro cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que mantener las colas, cuál es el distanciamiento que hay que asegurar, etcétera. Además, si es necesaria alguna medida para el acceso al centro de trabajo, como decía Juan Ramón, pues a lo mejor el control de temperatura, las pruebas COVID, siempre respetando pues eso que nos decía de normativa y lo de la ley de protección. Luego, la parte de viajes de trabajo, siempre que sea posible se limitarán estos viajes. Si no es posible y hay que realizarlos, pues habrá que ver por un lado si se viaja en avión, pues qué
lo que dice tanto la compañía aérea como el aeropuerto de donde se parte al aeropuerto de destino, que también tendrán unas medidas que habrá que cumplir. Y si fuera necesario hacer noche, pues habrá que asegurarse que el hotel donde duermen los trabajadores pues cumplen con la normativa vigente. Asimismo, si es posible, pues se intentará viajar en coche particular siempre de la persona que realice el trabajo y sin compartir siempre que sea posible con varios trabajadores. Y luego, por último, nos habla de la parte de entregas. En la parte de entregas sí que hay que minimizar el contacto de las personas con las mercancías que puedan entrar en el centro de trabajo. Sí que hay que reducir la frecuencia de entregas entrantes, también utilizar siempre trabajadores individuales o si se hacen por trabajadores por parejas, que sean siempre los mismos turnos de pareja, siempre las mismas personas, para que en caso de contacto, en caso de contagio, pues podamos asegurar quiénes son los contactos estrechos. Hay que garantizar la limpieza y desinfección periódicas de las cajas de entrega reutilizables e incluso habilitar una zona pues, para las entregas que puedan estar depositadas durante un tiempo para así garantizar de que no se introduce el virus en el centro de trabajo. Y ahora ya pasaríamos a la parte de verificar. Bien, pues ya hemos planificado, lo hemos puesto en práctica y lo siguiente que vamos a hacer es verificar, es la V del ciclo Deming a la que el documento dedica la cláusula 13. Es necesario que evaluemos el desempeño y que midamos, como decíamos antes, si hemos puesto en práctica lo planificado y si hemos conseguido al menos la eficacia que nos habíamos planteado. Para ello vamos a contemplar, entre otros aspectos, pues hacer un seguimiento y evaluación del cumplimiento de la legislación y de las medidas planificadas. Ya hemos dicho que cuidado porque la normativa es muy cambiante y tenemos que tenerla siempre actualizada. Ver si la aplicación de estas nuevas medidas está introduciendo a su vez nuevos riesgos y tener siempre en cuenta la información, los comentarios que realizan los trabajadores y otras partes interesadas. Todo ello con el fin de conseguir un control de la eficacia. La dirección debe revisar el funcionamiento y la eficacia de la actuación seguida. Se debe analizar regularmente los incidentes que se han producido y debemos de utilizar el método de la causa raíz. Debemos de ver cuál ha sido la causa primaria que ha dado lugar a ese incidente. También tenemos que medir la eficacia de las medidas que vamos a adoptar para solucionar los incidentes y los problemas que se nos han podido plantear. Es importante que tengamos presente que en todo momento tenemos que informar a la autoridad sanitaria de los posibles contagios en el centro de trabajo y de la existencia de brotes con arreglo a lo que esté dispuesto en la normativa vigente. Y con esto acabamos el apartado de verificar y pasaríamos al de actuar. Vamos a ver el punto 14 del documento. En este punto 14 se nos dice que tenemos que buscar y aprovechar las oportunidades de mejora para lo que es necesario que estemos informados de los cambios que se van produciendo. Se deben de tomar acciones inmediatas para implementar nuevas medidas y si se ve la necesidad de abordar cambios ante factores externos o internos. Y en todo momento, como decía ahora, tenemos que fomentar la consulta y participación de los trabajadores. No olvidemos que las personas que están al pie son las que más información nos pueden estar transmitiendo como a la organización. Decíamos antes que la norma incorpora dos anexos. Por una parte, el de consideraciones de seguridad protectora, que de una forma resumida lo que nos viene a indicar es que no podemos olvidarnos de que existen aspectos como puede ser el terrorismo o las amenazas a la seguridad nacional que no han desaparecido por la pandemia. Por lo tanto, debemos de seguir respetando las normas que teníamos implantadas al respecto. Y en caso de que por alguna circunstancia se debieran de modificar, los tenemos que analizar siempre desde la perspectiva de esa seguridad con mayúsculas a la que me refería, terrorismo y amenazas de seguridad nacional. En cuanto al anexo B, es consideraciones de accesibilidad e inclusión.
Lo que pretende es que ningún grupo de personas queden excluidas de la protección que damos frente a la COVID. Para ello nos recuerda que es importante pues, que nos planteemos la conveniencia de tener lugares de estacionamiento para sillas de ruedas de discapacitados, buscar rutas libres de escalones y eliminar bordillos. Debemos de tener en cuenta que, como decíamos antes, estamos intentando establecer itinerarios unidireccionales. Es posible que el tema de los bordillos, de las barreras arquitectónicas, lo tuviéramos solucionado, pero al modificar los itinerarios debemos de conservar el no generar nuevos obstáculos arquitectónicos. A la hora de plantearnos dónde colocamos los desinfectantes, debemos de tener en cuenta la altura a la que lo ponemos para que, por ejemplo, se pueda acceder desde una silla de ruedas. Y con esto, pues estamos concluyendo lo que es la visión general que nos habíamos planteado de la norma y siguiendo con lo que nos habíamos dicho como orden del día, ahora nos quedaría que Loli nos explique cuáles son los beneficios de implantar este documento, esta especificación. Pues sí, ahora vamos a ir viéndolos en detalle cada uno de ellos. Por un lado, este documento nos va a ayudar a gestionar el riesgo de una forma práctica y eficaz. Además, nos va a permitir planificar medidas para mitigar las consecuencias de la pandemia. Nos pone ejemplos de diferentes prácticas llevadas a cabo a nivel mundial que nos va a dar muchas ideas de cómo hacer las cosas. Asimismo, nos ayudará al control de la propagación del SARS-CoV-2. Va a ayudar a definir las medidas para garantizar la seguridad de las personas que han estado en un contacto estrecho con un trabajador que ha sido contagiado. También nos va a ayudar a especificar un plan de contingencia que esté adaptado para que así demos una mayor respuesta ante los cambios o niveles de riesgo que se nos pueden presentar a corto plazo. Va a demostrar nuestro compromiso para recuperarnos en la lucha contra la pandemia y además tiene un consenso internacional de una directriz ISO. Va a permitir adaptarse a las circunstancias, ya hemos dicho que es un documento PAS que sí que va a estar disponible públicamente y que se va a ir adaptando según se crea necesario el modificarlo y por tanto va a estar siempre adaptado. Se va a enfocar al ámbito laboral siempre teniendo en cuenta esas partes interesadas que comentábamos al principio. Y además son unas directrices transversales que siempre van a ser compatibles con cualquier guía sectorial que se pueda publicar y que siempre va a servir de complemento. Con todo esto, pues veríamos cuáles son estos beneficios. Bien, pues como hemos comentado, esta ISO 45005 ha sido creada por el comité responsable de la 45001, lo que hace que pertenezca a la familia de las 45.000. Y como decíamos también antes, esto nos va a permitir que utilicemos la 45005 para alimentar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya hemos comentado que se basa en el ciclo Deming, planificar, hacer, verificar y actuar, ciclo que se va a ir repitiendo de forma reiterada en busca de la mejora continua. Nos decía antes Loli que en la página de ISO, si pasa esto es bien, a la que podéis acceder, ya habíamos dicho que os enviaremos en formato PDF la presentación, perdón, que la podéis descargar en formato PDF de nuestro canal de prevención, pues os decía que pinchando en este enlace que tenéis ahí, en esta imagen que tenéis ahí, podéis acceder de modo gratuito al formato lectura del texto en inglés de la 45005. Insisto, formato lectura, no es descargable. Sin embargo, si nos vamos a la página de BSI, sí que la tenemos también en texto en inglés, pero aquí en un formato descargable. En el canal de prevención de FEMAP, como ya os hemos dicho, existe un apartado dedicado a la 45001. En la imagen que tenéis en pantalla está hipervinculado y aquí os da acceso, como antes os comentaba Loli, pues al índice en castellano, al esquema que hemos utilizado como guión para esta presentación, al glosario de términos y definiciones que también están en castellano. ¿Nos explicas, Loli, la relación que se puede establecer entre este documento y otras normas ISO? Sí, aquí hemos sido también vinculadas
otras normas ISO que pueden ser de vuestro interés y que además están hipervinculadas. Como están en la página web de ISO, pues igualmente se encontrarían en inglés. Pues son todas relacionadas con seguridad y resiliencia, y luego la de gestión de riesgo. Aparece también la 45001, que no está hipervinculada porque esa sí que es necesario el adquirirla previamente, pues ya en inglés o en AENOR en castellano. Y luego sí que os hemos puesto dentro del apartado ese que os comentábamos de nuestro canal de prevención, dentro del canal de la parte ISO 45001, hemos hecho un apartado que se llama Familia de las Normas 45000. Aquí incluye pues la 45002, 3, 4, 5 y sí que nos habla de esta en cuestión. Vale, entonces sí que podréis tener acceso y ver qué tipo de ISOs hay en relación con esta familia de la 45000. Y luego ya para terminar os hemos puesto la web de ISO con los recursos para COVID y también la que tenemos en FREMAP, que aparte de lo que os hemos ido hablando de la 45005, sí que tenemos un apartado de coronavirus en el que podéis acceder y podéis encontrar documentación o material divulgativo, por ejemplo, cartelería, trípticos, los vídeos que hemos ido diciendo. Estos sí que aparecen y además un acceso directo al Ministerio de Sanidad e incluso a comunidades autónomas para que veáis la legislación aplicable a cada una de ellas, por si fuera de interés. Y ya con esto lo que vamos a hacer es ver las conclusiones de lo que es la ponencia de hoy. Por un lado, pues realmente la UNE ISO-PAS 45005 no es la solución a la pandemia, pero sí que es una guía que nos puede ayudar a mitigar las consecuencias de la misma. Además, no es una norma de gestión. Ya hemos dicho que no sigue el anexo SL y, por tanto, sigue la estructura de las cláusulas de este tipo de normas, sino que es un documento y no está estructurado con el alto nivel. Además, no puede constar de una certificación acreditada, ni ENAC ni ningún otro organismo de acreditación la va a certificar, pero sí que se puede certificar que una empresa sigue estas pautas de la 45005 y tendrá la fiabilidad esa certificación de la empresa certificadora que lo respalde. Además, sigue el llamado ciclo Deming que hemos estado comentando durante la ponencia, que es el de mejora continua. Y luego, por último, pues recoge siempre las mejores buenas prácticas recogidas a nivel internacional y que pueden ser de utilidad en nuestras organizaciones. Al final, lo que tenemos que hacer es crear sistemas de gestión resilientes que en el futuro se puedan adaptar rápidamente a situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Hemos visto que la COVID ha cambiado la forma en la que las personas viven y trabajan y esperamos vencerla, pero sí que es posible que tengamos que soportar otro tipo de pandemias en el futuro. Entonces, nosotros como profesionales de la seguridad y salud sí que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y al igual que nuestras organizaciones tendremos que capturar las lecciones aprendidas en las distintas fases de la pandemia. Nosotros solo agradeceros vuestra asistencia a la ponencia de hoy. Aquí os dejamos nuestros emails por si en algún momento, pues a lo mejor no ahora en la parte del coloquio, pero si posteriormente tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Muchas gracias y por nuestra parte esto. Nada, agradecer a Loli y a Juan su brillante exposición. Y nada, nos han llegado un par de preguntas que os paso a formular, a ver si podemos darle contestación. En principio nos preguntan si una empresa que quiere implantar una norma ISO y duda entre aplicar la 45001 o la 5, nos dice qué diferencia fundamental tienen entre aplicar una u otra y si es compatible que apliquen ambas. Sí, son compatibles y además son distintas. La 45001 nos está hablando de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues es cómo debemos de hacer esa prevención de riesgos laborales de acuerdo con las buenas prácticas que tiene ISO. De alguna forma sustituye, que a lo mejor la conocíamos mejor, a la OSA 18001. Bien, eso en cuanto a la 45001. La 45005, como hemos dicho, no es una norma, sino que es un compendio de directrices, de buenas prácticas. Lo que hacen es revisar lo que se han hecho en los distintos países y aquello que se considera mejor y más aplicable se ha recopilado y se nos dice para que lo apliquemos a nuestra organización. De forma que si tengo la 45001 y ahora aplico la 45005, lo que hago es que todo lo que voy poniendo en la 45005 lo iré llevando hacia la 45001. Hay muchas cláusulas que están relacionadas. Pues, por ejemplo, la gestión del cambio. Indudablemente esto es un cambio.
o la planificación, la evaluación de riesgos. Todo esto está muy relacionado en una norma y la otra. Luego, si tengo la 45001, sí es recomendable irme a la 45005, pero no es imprescindible tener la 45001 para aplicar la 45005. Además, en las empresas que ya tengan implementada la 45001 sí que tienen que tener en cuenta pues, los factores que hemos indicado del contexto, porque aunque no apliquen la 45005, sí que les ha modificado su contexto. Ahora con la pandemia, los factores internos y externos, independientemente de que apliquen la 45005, se estén viendo afectados. Entonces, eso sí que les va a servir de ayuda para alimentarse y a lo mejor identificar mejor ese contexto. De acuerdo, creo que queda muy claro. Nos preguntan también que en esta norma 45.5 no se recoge nada respecto de la información de los trabajadores. Sí, sí que nos indica que tienen que comunicarse todas las medidas y todos los cambios que pueda haber en la organización que afecten a los trabajadores tienen que estar comunicados continuamente. De hecho, indicaba en la cláusula 9 la parte de comunicación tanto interna como externa. En la parte interna le afecta a los trabajadores y sí que tiene que ser continua, porque sí que las prácticas de trabajo pueden modificarse incluso zonas de trabajo, equipos que antes no utilizaban y ahora que son necesarios, cómo hacer a lo mejor la limpieza y la desinfección de los equipos de trabajo, todo esto tiene que estar comunicado, entonces sí que afecta a la parte de información. Y la parte de formación, si son necesarios pues equipos de protección individual, sí que habrá que formar a los trabajadores cómo se los tienen que poner y quitar de forma correcta, por si estuvieran contaminados, no contaminarse a la hora de quitárselo. Bueno, afectaría a bastantes cosas, también al tema de equipos de trabajo, a los distanciamientos, afectaría en global a todo. O sea, sí que se sigue manteniendo la parte de información y formación siempre que aplique y que se vea afectada por la norma, por el documento. Claro, incluso, como nos decías antes, Loli, nos podemos encontrar con que al haber menos personas presentes en el centro de trabajo, haya personas que tengan que asumir funciones que no venían asumiendo, con lo que habrá que darles la capacitación, la competencia necesaria para que puedan asumirlas. Muy bien, bueno, pues al principio no nos han entrado más consultas a través del chat, con lo cual pues le paso ahora la palabra a Adela, gerente de LISGA, para dar un poco por finalizada este estupendo webinar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanra, muchísimas gracias, Loli. Tenéis absolutamente ganado un viaje en este año Xacobeo, que además es 2021-2022, con lo cual anotarla a Compostela, que os recibiremos como os merecéis. La verdad que, bueno, pues todo ha sido muy provechoso. Queríamos hacer un recorrido por esta especificación y yo creo que ninguno mejor que vosotros para acompañarnos. Simplemente poner en valor, como antes lo hizo la directora general de Relaciones Laborales, Elena Mancha, que desde Galicia hicimos un importantísimo esfuerzo que al final hizo que la Consellería de Empleo e Igualdad, con una consellera muy reciente al frente, pues se involucrara absolutamente y creara la unidad de referencia COVID-19, modificando, o sea, yo lo que quiero transmitir es que lo que se hizo fue en una estructura administrativa que a veces parece muy rígida, pues proponer y llevar a cabo un cambio con una modificación normativa ¿para qué? Para dar respuesta en este caso una respuesta técnica y con rigor científico a una demanda que veíamos que cada vez era mayor y que además con nuestro propio trabajo pues íbamos también creando también una necesidad. Yo quiero agradeceros a vosotros y también poner en valor el trabajo de todas las compañeras y compañeros que estuvieron en la unidad. Está Alberto y están, bueno, pues compañeras que está liderando Encarna, absolutamente implicadas, y ahí tenéis nuestro trabajo que también lo podéis ver en nuestra web. Yo sin más, no sé si Elena quiere intervenir o ya damos por cerrada la webinar. Con muchas gracias y convocándoos a las próximas que tenemos, algunas sin duda también con FREMAP.
Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que habéis participado. En nombre también de Elena, ya damos este cierre y un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.